Junto con el surgimiento de la ingeniería de software, también aparecieron los nuevos paradigmas de programación. En primer lugar, vamos a tener a la programación procedimental. Esta programación introduce el uso de procedimientos o subrutinas, de donde derivan las actuales funciones, que operan sobre variables y estructuras de datos. Como veíamos, las funciones reciben entradas, producen salidas y nos van a permitir empezar a encapsular de alguna manera partes de los procedimientos sin que todo nuestro código, todas nuestras instrucciones se vayan desparramando a lo largo de la solución de todo el problema. Entonces, realmente aquí empieza precisamente la filosofía conocida como divide y vencerás. Tratar de ir partiendo un problema muy complejo en pequeños pedacitos. La programación procedimental se enfoca en la parte de segmentar la funcionalidad, las pequeñas rutinas que se van a tener que ir resolviendo dentro del problema más grande. Haber ya separado códigos que antes eran pues simplemente pergaminos de normas de instrucciones en pequeñas funciones va a permitir la creación de bibliotecas o librerías. En inglés se les llama libraries y hay discusiones bastante fuertes acerca de cuál sería la traducción más adecuada en español. Los pueden encontrar cualquiera de las dos. Y bueno, el chiste es que esta es una colección de procedimientos desarrollados por diferentes programadores o equipos de programadores y que además se van a poder reutilizar a través de diferentes proyectos. Los primeros lenguajes que incluyeron, procedimentales fueron Fortran, Algol, COBOL, BASIC, PLI, después Pascal y C. Las cualidades que promovían son la modularidad, es decir, las entradas se reciben como argumentos y las salidas se entregan como valores de regreso. Recordemos otra vez del concepto de función que podemos hacer cálculos mucho más complejos cuando componemos funciones. Entonces, la idea de los sistemas procedimentales fue precisamente esa, que si nosotros segmentamos nuestro código completo en pequeñas funcionalidades que reciben argumentos y regresan valores, entonces las soluciones más complejas van a ser composiciones de estas pequeñas funciones o procedimientos. La segunda cualidad es, introduce el concepto de alcance. Dice, evita que un procedimiento tenga acceso a los datos o variables de otros procedimientos. Es decir, también estamos limitando qué información puede manejar cada quien. Aunque a este nivel, solamente podíamos encerrar dentro de una función algunos de los datos locales que estaban manejando estas funciones y después se va a hacer todavía necesario limitar más, restringir más este acceso a los datos, porque aún las funciones pues podían acceder a un montón de información compartida y podía hacer que la ejecución de una función terminara boicoteando lo que estaba asumiendo otra y ahí empiezan precisamente esos bugs que son muy difíciles de encontrar. Aquellos que ya hayan programado en C o en Python se darán cuenta de que existen unas variables llamadas globales. Esas variables que todo mundo puede ver, todo mundo puede modificar y que con el paso del tiempo pues lo que estamos haciendo es cada vez agregar más y más reglas que nos impidan hacer ese tipo de variables porque son fuente de errores a veces imposibles de corregir. Bueno, entonces el siguiente paso en esta evolución es la programación orientada a objetos. Esta programación se basa en el concepto de objeto. Cada objeto contiene sus propios datos como atributos y contiene varios métodos para comunicarse con el objeto y manipular esos datos. Entonces, si se fijan, el paradigma procedimental se enfocaba en limitar las funcionalidades, literalmente bloquecitos de comandos que resolvían cosas muy concretas. En el caso de la programación orientada a objetos, nos está importando mucho más cómo vamos a organizar tanto nuestros objetos como los procedimientos que están asociados, los datos, como los procedimientos que están asociados a pequeños subconjuntos de datos. El paradigma de programación orientada a objetos es un modelo de organización de programas y una colección de patrones y prácticas para diseñar programas. No se centra en el desarrollo de algoritmos.
Y esta parte me parece muy interesante, porque como mencionábamos, aquí de lo que se trata es de distribuir, por un lado, qué paquetitos de datos van a ser accesibles con qué tipo de rutinas, pero además por parte de los programadores se trata de que quienes están encargándose de los diferentes tipos de objetos puedan trabajar por separado y finalmente combinar su trabajo sin obstruirse los unos a los otros. Entonces, este paradigma lo que realmente nos va a dar es una gran capacidad para desarrollar sistemas grandes, complejos, habiéndolos divididos en pequeños componentes, pero además de trabajar con equipos de muchísimos desarrolladores, cientos de desarrolladores, a la vez divididos en pequeños subequipos, y cada subequipo va a poder trabajar en cosas muy concretas sin tener que estar constantemente en comunicación con los otros y sin interferir con el trabajo de los demás. También es importante destacar, dice, no se centra en el desarrollo de algoritmos. Vamos a ver que los lenguajes orientados a objetos en realidad utilizan alguno de los otros paradigmas. Ahorita los más famosos creo que son los que utilizan el paradigma estructurado imperativo, pero también encontraremos lenguajes orientados a objetos funcionales. Por ejemplo, el caso del Lisp, existe también su versión ya con orientación a objetos. Scheme, que es el dialecto de Lisp también. Entonces, la orientación a objetos, por eso decimos que tiene más que ver con la parte de organizar programas. El desarrollo de algoritmos, entonces, lo vamos a ver muy asociado a ese otro paradigma que siempre va a estar presente. Funcional, no he sabido ahorita de una lógica que ustedes orientación a objetos, pero no me sorprendería. O en el caso de nosotros, el estructurado imperativo. Y ahí es donde vamos a ver cómo desarrollar los algoritmos. Ahora, aunque el paradigma no está centrado en el desarrollo de algoritmos, sí va a tener un impacto en la forma en que nosotros vamos a concebir y a describir esos algoritmos. Porque ahora, en lugar de solamente pensar como datos y operaciones entre ellos, en realidad nuestros algoritmos van a incluir también la interacción de objetos, donde a su vez cada objeto en sus métodos pues contiene algoritmos por dentro. Entonces también vamos a estar fragmentando algoritmos grandes y complejos en estas pequeñas subrutinas que ahora además le pertenecen a los objetos. Entonces vamos a ver también que el código escrito con orientación a objetos en su parte algorítmica pues puede hacer cosas mucho más abstractas al mandarle a pedir un objeto mensajero, ve y pasa por favor un mensaje, entrega las pizzas, o ve y tráenos un pedido de sushi. Y no vamos a tener que preocuparnos ni por si el mensajero tenía una motocicleta, se fue en coche o si era paquetería, ¿no? Entonces, sí vamos a ir abstrayendo ahí parte del algoritmo y entonces también nuestro desarrollo de algoritmos se va a ver como jerarquizado en diferentes etapas. Y vamos a obtener el beneficio de la interacción entre el paradigma subyacente y el paradigma orientado a objetos para la parte de la organización de los programas. Las cualidades principales que van a promover los lenguajes orientados a objetos son, aquí aparece ya oficialmente el término encapsulamiento, porque los datos de cada objeto solo pueden ser manipulados por el objeto mismo a través de sus métodos. Este va a ser nuestra norma máxima desde el inicio del semestre y en cuanto empecemos a programar con Java. Vamos a ver, como en todo caso, que conforme vayamos avanzando, de repente vamos a tener pequeñas extensiones a esto, pequeñas excepciones en casos muy concretos. Pero la forma más fácil de empezar a programar correctamente es subrayar esta regla de que los datos de cada objeto solo pueden ser manipulados por el objeto mismo a través de sus métodos. El otro concepto que hace riquísima en la programación orientada a objetos es la herencia. La herencia permite reutilizar código mediante los mecanismos de generalización y especialización en una jerarquía de tipos de objetos. Aquí siempre pensamos en que un perro es un tipo particular de animal, que es un tipo particular de ser vivo. Entonces, todo lo que hacen los seres vivos, inmediatamente lo deben de poder hacer los perros. Todo lo que sepan hacer los animales, inmediatamente lo deben de poder hacer los gatos, y no es necesario volverlo a programar. Por eso continúa la descripción, donde objetos de tipos más específicos
comparten el código de acciones comunes a todos ellos en clases ancestras. Estas clases ancestras son precisamente los casos más generales que contienen aquello que es común a todos los casos más específicos. Bueno, en este caso, en la historia, tenemos como pioneros en 1962 a Kristen Nygaard y Ole Johan Dahl. En el Centro de Computación de Noruega crean el lenguaje Simula. En 1970, Alan Kay, Dan Ingalls y Adele Goldberg lanzan la primera versión de Smalltalk. Aquí es interesante lo que platica Kay acerca de su diseño. Dice: imaginé a los objetos como células biológicas y o computadoras individuales en una red, siendo capaces solamente de comunicarse a través de mensajes. Esta imagen creo que nos va a servir mucho cuando tratemos de diseñar nuestros programas y veamos a nuestros diferentes tipos de objetos platicar entre sí. También entre 1974 y 1975, Barbara Liskov y sus estudiantes del MIT desarrollan CLUE, también orientado a objetos, aunque todavía no incluían herencia. Ya en fechas posteriores también trabajaron con este concepto.